Hola a todos, soy Lucía Martínez, y hoy vamos a desglosar un tema crucial para nuestros viajeros mayores. No dejes que tu móvil arruine tus vacaciones. Guía para más 60. Sé que muchos de ustedes están planeando viajes al extranjero, y si son mayores de 60, presten mucha atención. Últimamente, los controles de seguridad en aeropuertos, especialmente en países como Estados Unidos o Europa, se han vuelto más estrictos y a menudo son los viajeros de mayor edad quienes enfrentan inspecciones innecesarias. De hecho, en 2025, la patrulla fronteriza de EEUBI registró más de 55.000 inspecciones de teléfonos móviles de viajeros, un aumento del 17% respecto al año anterior. Aunque parezca algo lejano, esto puede afectar directamente a nuestros viajeros españoles. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. Un profesor jubilado de 68 años, residente en Málaga, fue retenido durante más de 8 horas en el aeropuerto de Miami. No había hecho nada malo, simplemente tenía algunas fotos antiguas de su trabajo en el teléfono. A pesar de sus explicaciones, los agentes solo repetían el procedimiento. Entiendo que muchos de nuestros mayores españoles se preocupen por pasar por una situación tan injusta. Incluso, una vez, una de nuestras espectadoras, una mujer de unos 60 años, fue llevada a una sala de interrogatorios en el aeropuerto por no poder sacar su smartphone correctamente, lo que fue interpretado como conducta sospechosa. Muchos creen que la seguridad aeroportuaria, TSA, en EEUU, o la Guardia Civil en España, es la que revisa los móviles, pero en realidad ellos no tienen autoridad para tocarlos. El centro del problema es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, que tiene la potestad legal de inspeccionar dispositivos sin necesidad de una orden judicial ni de una sospecha clara. Y lo más preocupante es que sus sistemas detectan automáticamente cualquier pequeña confusión o nerviosismo en los viajeros de edad avanzada como una señal de riesgo. Es normal que los españoles muestren su desconcierto en un entorno aeroportuario desconocido, o que se pongan nerviosos al tener que responder en inglés. Estas reacciones naturales pueden ser interpretadas como comportamiento inusual por los sistemas de inteligencia artificial. Por eso, en este vídeo les explicaremos qué aplicaciones pueden ser problemáticas, por qué y qué deben organizar nuestros viajeros españoles antes de salir para pasar los controles de forma segura. Se lo explicaré de la manera más sencilla y útil posible. Ahora, veamos los primeros riesgos a tener en cuenta. El primer factor de riesgo que deben revisar antes de viajar es la aplicación VPN. Sé que en España muchas personas usan VPN por seguridad online. Sin embargo, en países como Estados Unidos o Europa, una VPN puede ser interpretada como una señal de que uno intenta ocultar algo. Los agentes de aduanas ven las VPN como herramientas para ocultar actividades online, por lo que su mera instalación, sin importar si la usan o no, puede clasificarlos como sujetos a investigación. Un caso real. Un hombre de 72 años de Valencia fue interrogado durante 6 horas en el aeropuerto JFK de Nueva York por tener instalada NordVPN, que su nieto le había puesto hacía más de un año y que él nunca había usado. Solo por tener la aplicación, esto puede pasarle a cualquier viajero español. ¿Por qué tanta rigurosidad? La CBP tiene una autoridad especial para las inspecciones fronterizas, lo que les permite revisar dispositivos sin orden judicial. Incluso, el simple hecho de ver una aplicación o cuando fue instalada puede llevar a una inspección adicional. Lo que en la vida diaria no es un problema, en el aeropuerto es completamente diferente. ¿Qué hacer entonces para estar seguros? Muy sencillo. Eliminen completamente las aplicaciones VPN de su teléfono al menos 3 semanas antes de viajar. No sirve de nada ocultarlas. Deben ir a Ajustes, es mayor que General, es mayor que VPN, y Administración de dispositivos, y eliminar el perfil. Revisen también tabletas o teléfonos secundarios. Si la necesitan por trabajo, al menos prepárense para explicar brevemente por qué. Un consejo adicional.
Varios de nuestros viajeros mayores españoles han tenido problemas por tener VPN instaladas por sus nietos sin saberlo. Es mejor organizarse de antemano, ya que la barrera del idioma puede complicar las explicaciones. Pasamos al segundo riesgo: las aplicaciones de criptomonedas o monederos digitales. Muchos españoles se han interesado en las criptomonedas y a menudo sus hijos o nietos les han instalado estas aplicaciones. El problema es que en Estados Unidos y otros países, estas aplicaciones se clasifican automáticamente como posibles actividades de blanqueo de dinero. No importa si las usan o no, su mera presencia en el teléfono puede generar sospechas. Un ejemplo: una contable jubilada de 69 años de Barcelona instaló Coinbase por recomendación de su hijo, pero solo la abrió 2 veces en 2 años. Al regresar de Japón, en el aeropuerto de San Francisco, un agente de CBP vio la aplicación y le pidió sus datos de acceso. La retuvieron durante 4 horas en la sala de interrogatorios, preguntándole por qué tenía esa aplicación y pidiéndole los historiales de transacciones. Perdió su vuelo de conexión y tuvo que pasar la noche en un hotel del aeropuerto. Este tipo de incidentes ocurre incluso si el monto es pequeño o la frecuencia de uso es baja. ¿Por qué es tan grave? Los equipos forenses de CBP, como Cellebrite, pueden recuperar registros eliminados hasta por 90 días. Incluso si usted explica "no invierto", si su inglés no es fluido, podría parecer más sospechoso, especialmente si los viajeros mayores de 60 dicen que no la instalaron ellos mismos. Los agentes suelen investigar más a fondo. ¿Cómo prepararse? La forma más segura es eliminar completamente todas las aplicaciones relacionadas con criptomonedas un mes antes del viaje. Esto incluye Coinbase, Binance, Trust Wallet, MetaMask y las españolas como Bit2Me o cualquier otra. Además, algunas aplicaciones financieras como PayPal, Bizum o la de su banco pueden tener funciones de criptomonedas ocultas, así que cierren sesión en ellas si es posible. Si necesitan un historial de transacciones, capturen la pantalla y envíenla a su correo electrónico. Otro consejo: si realmente invierten, consideren usar un teléfono secundario solo para viajar. Muchos viajeros mayores españoles dicen sentirse más tranquilos dejando el teléfono principal en casa y llevando uno limpio para el viaje, lo que reduce casi a cero el riesgo de inspección en el aeropuerto. Ahora, pasemos al tercer riesgo: las aplicaciones de mensajería cifrada. Aunque aplicaciones como Signal, Telegram o WhatsApp no se usan tanto en España para fines secretos, a menudo los hijos o nietos las instalan diciendo es más seguro. El problema es que en los aeropuertos extranjeros, estas aplicaciones se perciben como herramientas para conversaciones secretas. Es decir, para personas que intentan ocultar algo, incluso si nunca han enviado un mensaje, la mera instalación puede llevar a una investigación. El caso de una abuela de 71 años de Madrid que regresaba de Boston es un buen ejemplo. Su hija, periodista, le instaló Signal para compartir fotos familiares de forma más segura. Solo la usó 3 veces. Al regresar de Irlanda, un agente en el aeropuerto vio Signal y empezó a preguntarle con quién tenía conversaciones secretas. La señora estuvo 5 horas en la sala de interrogatorios. Llegó a llorar de frustración y perdió la cena de cumpleaños que su hijo le había preparado. Esta situación no es ajena a nuestros viajeros mayores españoles. Si su nieto le instaló una de estas aplicaciones y usted la olvidó, un agente podría interpretarla como una aplicación con fines secretos. Además, el nerviosismo y la dificultad para hablar en un entorno desconocido pueden generar más sospechas. ¿Qué hacer? Si no usa aplicaciones como Signal, Telegram o Wickr, lo mejor es eliminarlas inmediatamente. WhatsApp, que sí es común en España para comunicarse con la familia, si la usan, activen la función de mensajes que desaparecen y salgan de todos los grupos inactivos, especialmente si tienen nombres políticos. También vayan a Ajustes, es mayor que Chats, es mayor que copia de seguridad de Chats, y eliminen la copia de seguridad en la nube, y borren la caché restante en el almacenamiento. Si tienen conversaciones importantes,
pueden hacer capturas de pantalla y enviárselas a su correo electrónico. Y aquí tienen una frase útil: si un agente les pide que abran una aplicación en el aeropuerto, entiendo que tiene autoridad. Sin embargo, me gustaría que conste que no consiento esta búsqueda y deseo contactar con mi abogado familiar. Esto no detendrá la inspección, pero servirá como prueba de que no dio su consentimiento voluntario si surgiera un problema posterior. Pero esto no es todo. El problema más común que enfrentan los viajeros mayores españoles es con aplicaciones que ni siquiera sabían que tenían. Se lo explico en la siguiente sección. Ahora, el cuarto riesgo: las aplicaciones de citas con funciones internacionales. El uso de aplicaciones de citas para conocer gente o hacer amigos está creciendo entre los españoles de 50 y 60 años. Sin embargo, el problema es que, en los aeropuertos extranjeros, estas aplicaciones a menudo se interpretan como un intento de ocultar el verdadero propósito del viaje, especialmente si hay perfiles de usuarios internacionales. Los agentes pueden sospechar que la persona oculta un motivo y que viene a conocer a alguien. Un caso de Denver lo ilustra. Un hombre de 66 años, tras el fallecimiento de su esposa, probó Bumble por recomendación de amigos. Apenas lo usaba. Al viajar a México, un agente en el aeropuerto encontró rastros de Bumble en su teléfono y empezó a sospechar al ver que había intercambiado mensajes con una mujer mexicana 3 meses antes. Fue interrogado durante 7 horas, con preguntas repetitivas sobre si intentaba quedarse ilegalmente o si venía a casarse. Para un español mayor, explicar esto en inglés sería muy difícil. Al final, se perdió el primer día de la fiesta de jubilación de un amigo. Muchos viajeros mayores españoles podrían encontrarse en una situación similar por una aplicación que instalaron por curiosidad. En los aeropuertos extranjeros, juzgan por patrones, sin considerar sentimientos o circunstancias. Además, si viajan solos, suelen preguntar más sobre el motivo del viaje. ¿Cómo prepararse? Eliminen todas las aplicaciones de citas, Tinder, Bumble, Hinge, Match, etc., 2 semanas antes del viaje, no importa si nunca las usaron. También desactiven la función de Facebook Parejas, que a veces está oculta en la aplicación de Facebook. Si en su historial del navegador hay páginas relacionadas con citas, bórrenlas también. Si realmente van a encontrarse con alguien que conocen en el extranjero, preparen pruebas como reservas de hotel, billetes de avión de ida y vuelta y sus datos de contacto. Y si un agente les pregunta por qué borraron las aplicaciones, respondan: borré aplicaciones que no usaba para liberar espacio para fotos de mi viaje. Es una explicación normal y no debería causar problemas. Y ahora, la última aplicación, que es donde los viajeros españoles cometen más errores y sufren mayores perjuicios. Especialmente si hacen esto la noche antes de salir, casi con seguridad levantarán sospechas. Llegamos al quinto y más peligroso error: eliminar aplicaciones o fotos de forma apresurada justo antes de la salida. Este es el error más común entre los viajeros españoles. Pensamos, esto podría causarme problemas. Y la noche anterior, o de camino al aeropuerto, nos ponemos a borrar cosas. Pero los sistemas de seguridad aeroportuaria actuales detectan estos patrones de eliminación repentina mediante inteligencia artificial, ya sea en Estados Unidos, Canadá o Europa. Un ejemplo: una profesora jubilada de 73 años de Sevilla, tras leer un artículo sobre registros de móviles, se asustó y borró fotos, mensajes y aplicaciones antiguas entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, la víspera de su vuelo. Al llegar al aeropuerto, el sistema detectó inmediatamente este registro de eliminación como un patrón anormal, clasificando su teléfono como de alto riesgo. Como resultado, fue retenida durante 11 horas en la sala de interrogatorios y todos sus archivos eliminados fueron recuperados con equipos forenses. En una situación así,
A un español mayor le resultaría difícil protestar en inglés y podría sentirse agotado. Ella, además, perdió una importante presentación académica y sufrió un grave daño a su reputación. ¿Por qué sucede esto? Es simple. Para los aeropuertos, una eliminación repentina equivale a un intento de ocultamiento, especialmente en personas mayores. Se asume que hay una mayor probabilidad de cometer errores por nerviosismo, lo que lleva a inspecciones más estrictas. De hecho, varios viajeros mayores españoles con los que he hablado me contaron que borraron fotos la noche antes por si acaso, y eso solo les causó más problemas. La clave es el patrón. Borrar de golpe después de mucho tiempo levanta una señal de alarma. Hacerlo de forma gradual. No. Entonces, ¿cómo hacerlo de la forma más segura? La solución es empezar a organizar las cosas poco a poco. 30 días antes del viaje. Eliminen lentamente entre 5 y 10 fotos o aplicaciones al día. 21 días antes. Hagan una copia de seguridad de los archivos importantes en la nube. 15 días antes. Eliminen entre 2 y 3 aplicaciones que no usen cada día. 7 días antes. Limpien el historial del navegador, la papelera de reciclaje y la caché de las aplicaciones. Y lo más importante, dejen de borrar cualquier cosa 3 días antes del viaje. El día de la salida, no borren absolutamente nada. Si siguen esta única regla, evitarán la mayoría de los problemas. En la siguiente sección, les revelaré otra parte importante que a menudo los viajeros mayores españoles pasan por alto. ¿Cómo evitar las consecuencias después del viaje? ¿Cómo usar un teléfono secundario? ¿Cómo restablecer el teléfono de fábrica? Y la frase clave para afrontar una crisis en el aeropuerto. Ahora, les daré una estrategia aún más poderosa que deben conocer. Cómo usar un teléfono secundario para viajar y la frase clave para afrontar una crisis en el aeropuerto. Estos son métodos muy prácticos que muchos viajeros españoles de entre 50 y 70 años lamentan no haber sabido antes. Primero, la estrategia más segura es preparar un smartphone secundario solo para viajar. Hoy en día, se puede comprar un teléfono limpio por unos 100 euros. En este teléfono secundario, solo instalen las aplicaciones esenciales, la de la aerolínea, WhatsApp, Google Maps, la aplicación de reserva de alojamiento, sus contactos y una aplicación de mensajería muy básica. Dejen su teléfono principal en casa o apáguenlo durante el viaje para eliminar casi por completo los riesgos. De hecho, muchos viajeros mayores españoles me han contado que viajar con un teléfono secundario hizo los controles aeroportuarios mucho más fáciles. La segunda opción es restablecer el teléfono de fábrica antes del viaje. Esto lo recomiendo solo a quienes estén familiarizados con el proceso. Después del restablecimiento, solo deben reinstalar las aplicaciones necesarias y volver a iniciar sesión en sus cuentas de Google o Apple. Pero una vez que lo hacen, es bastante sencillo. En este estado, los agentes del aeropuerto entenderán que simplemente han organizado el teléfono para viajar, lo que reduce las sospechas. Y ahora, un punto crucial. La frase para cuando se enfrenten a un agente en el aeropuerto. A los españoles, si no les viene la palabra en inglés, se ponen nerviosos y su expresión se endurece, lo que puede generar malentendidos. Pero si pronuncian la siguiente frase con calma, la situación se desarrollará de forma mucho más tranquila. Entiendo su autoridad. Sin embargo, para proteger mis derechos, me gustaría que conste y quiero contactar a mi abogado familiar. Cooperaré. Esta frase tiene el efecto de dejar constancia de que cooperan, pero no dan su consentimiento voluntario. Los agentes, al escucharla, tendrán más reparos en presionarles. De hecho, varios viajeros españoles que usaron esta frase me contaron que los agentes dejaron de presionarles y solo hicieron las verificaciones básicas. En la siguiente sección, abordaremos un problema que muchos viajeros mayores españoles a menudo olvidan: cómo evitar los problemas después del viaje y un elemento crucial que deben tener en cuenta una vez que hayan pasado los controles de seguridad: los medicamentos y las recetas.
Aquí es donde más errores se cometen y afecta directamente a su salud, así que no se lo pierdan. Una vez que hayan organizado el teléfono y las aplicaciones, muchos viajeros mayores españoles piensan, ya está, estoy seguro. Pero justo aquí surge otro gran problema: los medicamentos y las recetas. De hecho, esto causa más inconvenientes a los viajeros mayores que la propia revisión del teléfono. En los aeropuertos extranjeros, los medicamentos se examinan con mucho más rigor. Y para los viajeros mayores de 60, incluso los medicamentos comunes para la presión arterial o la diabetes pueden ser objeto de investigación. Un ejemplo: una mujer española de 70 años que viajaba a París tuvo problemas por llevar su medicación para la presión. Era tan común en España que la llevaba sin pensarlo, pero un agente francés le pidió una receta en inglés. Como el hospital español no estaba familiarizado con las normativas extranjeras, no pudo enviarle el fax de inmediato, y la señora tuvo que pasar 3 días sin medicación. Su presión arterial subía, y la ansiedad se sumaba, lo que le arruinó los primeros días de viaje. Para las personas mayores, este tipo de estrés afecta directamente a la salud, por lo que se requiere una preparación aún más cuidadosa. Entonces, ¿cómo evitar esta situación? Hay 3 métodos prácticos que funcionan en el aeropuerto. Receta médica en inglés obligatoria. La mayoría de los hospitales españoles la emiten si se solicita. Debe incluir el diagnóstico, nombre del medicamento, principio activo, dosis y duración del tratamiento. Llevar los medicamentos en su embalaje original. Tirar las cajas o los envases individuales genera sospechas. Llevar medicación para 1 o 2 días en el equipaje de mano. Así, si la medicación se retiene temporalmente por el control, tendrán un repuesto para emergencias. Y hay un hecho importante que muchos pasan por alto. Si un agente les dice que va a inspeccionar sus medicamentos, se ponen nerviosos pensando, ¿he hecho algo malo? Pues bien, aquí también pueden usar una frase. Pueden verificarlo. Sin embargo, tengo derecho a la protección de mi historial médico. Explicaré lo que sea necesario. Con solo decir esto, el agente reducirá las preguntas excesivas y se limitará al procedimiento. No hay que asustarse, la calma es su mayor escudo. En la siguiente sección, resumiremos todo lo aprendido en un calendario de organización digital y de medicamentos de 30 días, optimizado para los viajeros mayores españoles. Lo organizaremos para que sigan los pasos necesarios sin complicaciones. Entiendo que hayan escuchado mucha información y que pueda parecer un poco complejo. Por eso, en esta sección, les daré un calendario de organización perfecto y práctico para los viajeros mayores españoles, desde 30 días antes de la salida hasta el mismo día del viaje. Este calendario ha sido probado por muchos de nuestros espectadores mayores, quienes nos han dicho que, al seguirlo, sus viajes fueron mucho más tranquilos. Solo tienen que seguirlo, sin necesidad de terminología técnica compleja. Primero, 30 días antes de la salida, empiecen con pasos muy sencillos. Eliminen poco a poco unas 50 fotos al día y 1 o 2 aplicaciones que no usen. Lo importante es hacerlo gradualmente. Si borran de golpe, el sistema de IA lo detectará como un patrón sospechoso, pero si lo hacen de forma natural, a lo largo de varios días, no habrá problema. En esta etapa, el viaje aún parece lejano, por lo que la presión es menor. 21 días antes de la salida. Hagan una copia de seguridad de sus datos importantes en la nube. Muchos españoles usan Google Drive, OneDrive o iCloud. Sin embargo, en los aeropuertos extranjeros, la información personal se ve de forma sensible, así que, aunque hagan una copia de seguridad, no dejen demasiados datos en el teléfono. Especialmente, organicen bien las fotos familiares y los documentos en esta etapa, les dará tranquilidad después. 15 días antes de la salida. Organicen las aplicaciones que puedan causar problemas. VPN, criptomonedas y esas aplicaciones de citas que usaban de vez en cuando. Eliminen solo 2 o 3 al día. No se preocupen si piensan,
¿Y si las borro y luego no puedo instalarlas de nuevo? La mayoría de las aplicaciones conservan sus datos si las reinstalan, así que no hay problema. 7 días antes de la salida. Un punto fácil de olvidar. Vacíen el historial del navegador, la papelera de reciclaje y hasta los elementos eliminados recientemente en la aplicación de fotos. Muchos viajeros cometen errores en esta etapa. Creen que han borrado algo, pero en realidad sigue en la papelera, y el sistema de IA lo detecta como una eliminación masiva reciente, 3 días antes de la salida. Dejen de borrar. A partir de este momento, es más seguro no tocar nada. Si planean restablecer el teléfono de fábrica, este es el momento de hacerlo. Pero si les resulta complicado, al menos dejen de eliminar aplicaciones. Finalmente, el día antes de la salida, carguen completamente su teléfono y desactiven funciones innecesarias como Bluetooth, NFC, conexión automática a Wi-Fi. Especialmente en los aeropuertos extranjeros, estas señales pueden ser detectadas por los equipos de búsqueda automática, así que es mejor ser precavido. Este calendario ha sido probado por muchos viajeros mayores españoles, quienes han confirmado su eficacia. Si lo siguen, podrán empezar su viaje con mucha más tranquilidad, sin preocupaciones innecesarias en el aeropuerto. En la siguiente sección, les revelaré cómo afrontar las preguntas adicionales inesperadas que a menudo enfrentan los viajeros mayores después de los controles aeroportuarios, con guiones prácticos que podrán usar al instante. Incluso si han superado con éxito el control de seguridad, hay un último problema que a menudo enfrentan los viajeros mayores: las preguntas adicionales. Situaciones en las que un agente en el control de seguridad o en inmigración, de repente, hace más preguntas de lo habitual y de forma más insistente. Para quienes no dominan el inglés, el rostro se tensa y la confusión es evidente, lo que a menudo genera malentendidos. Sin embargo, con solo conocer algunas frases clave de antemano, podrán manejar la situación de forma mucho más estable. Primero, es común que el agente pregunte: ¿por qué eliminó esta aplicación? ¿O por qué no tiene este registro? La respuesta más segura y natural es: organice las cosas antiguas para liberar espacio para las fotos de mi viaje. No hay una razón especial. Con esta única frase, la mayoría de las preguntas no se extenderán. Es una explicación sencilla y lógica. Otros viajeros mayores se preocupan de que, si el agente habla rápido y no le entienden bien, pueda parecer que están evadiendo la respuesta. Esto se puede solucionar con una frase muy sencilla. Disculpe, mi inglés no es muy fluido. Le agradecería si pudiera hablar más despacio. Esta frase tiene el efecto de suavizar la actitud del agente y estabilizar considerablemente el ambiente de la entrevista. También es una pregunta frecuente: ¿cuál es el propósito de su viaje? Aquí no es necesario extenderse. Es por ocio y turismo. Tengo un itinerario preparado. Esto es suficiente. Si el viaje es para visitar a la familia, digan: es un breve reencuentro familiar, y tengo mi billete de avión de ida y vuelta. Así, es poco probable que sospechen. Y hay una última frase que deben recordar, para usarla cuando la situación en el aeropuerto sea muy estresante o si el agente les pide incluso la contraseña de su teléfono. Cooperaré, pero para proteger mis derechos, me gustaría que conste, y quiero contactar a mi abogado familiar. Esto no es en absoluto un acto de rebeldía, al contrario, es una expresión de su voluntad de cooperar tranquilamente según el procedimiento legal. Y en los aeropuertos extranjeros, es una frase bastante efectiva para calmar la situación. Varios viajeros españoles han usado esta frase y han pasado sin mayores conflictos. En resumen, la clave es una actitud tranquila y respuestas breves y organizadas. No hay necesidad de reaccionar emocionalmente a las preguntas o el tono de la gente. La calma es su mayor arma. En la siguiente sección, les daré una guía práctica sobre cómo funcionan los procedimientos de seguridad adicionales después de las revisiones digitales en el aeropuerto y qué deben tener en cuenta durante ese proceso. En esta sección, abordaremos los procedimientos de seguridad adicionales que pueden seguir incluso
después de pasar con éxito la revisión digital en el aeropuerto. Muchos viajeros mayores españoles piensan, ya no hay problemas con el teléfono, y las preguntas las manejé bien, así que ya está. Pero en realidad, puede que de repente comience una segunda revisión, especialmente en los principales aeropuertos de Canadá y Europa. El refuerzo de los sistemas de seguridad basados en el comportamiento ha llevado a un aumento de los procedimientos de reconfirmación para los viajeros de mayor edad. Este procedimiento adicional suele realizarse de 3 formas. Revisión del patrón de uso del teléfono. El agente de aduanas puede revisar brevemente la lista de aplicaciones usadas recientemente. Si se ponen nerviosos, deslizan la pantalla constantemente o pulsan botones equivocados. Esto puede interpretarse como una señal de tensión. Por lo tanto, tener la pantalla de inicio bien organizada de antemano facilita mucho las cosas. De hecho, tengo el caso de una pareja española de 60 años que, preparándose para esto, organizó su pantalla de inicio con solo las aplicaciones esenciales en 1 o 2 filas y eliminó las páginas innecesarias. Esto redujo considerablemente el tiempo de inspección y su interacción con el agente fue muy fluida. Reinspección del equipaje de mano. Aunque los viajeros españoles suelen organizar bien sus maletas, si las baterías externas, medicamentos o dispositivos electrónicos están mezclados, el equipo de seguridad puede activar una nueva alarma. Especialmente, los viajeros mayores de 60 tienden a llevar muchas cosas por si acaso, y esto, paradójicamente, puede ser la causa de una nueva inspección. Reorganizar el equipaje la noche antes del viaje, utilizando neceseres para cada categoría, es muy efectivo. Procedimiento de reconfirmación en forma de entrevista sencilla. El agente puede repetir preguntas que ya hicieron, como ¿cuál es su itinerario de viaje? O ¿tiene reserva de alojamiento? Si algunos viajeros mayores muestran su frustración pensando ¿por qué me lo vuelve a preguntar? El agente podría interpretar esto como una actitud defensiva. En estas situaciones, es mejor sonreír ligeramente y decir, sí, aquí tengo el itinerario. Si lo necesita, se lo explico de nuevo. Incluso, si tienen dificultades con el inglés, pueden escribirlo brevemente en una nota del teléfono y mostrárselo. Un dato importante es que los viajeros mayores se cansan fácilmente, y sus expresiones pueden volverse tensas si tienen que estar mucho tiempo de pie. Estas señales naturales de fatiga también pueden ser interpretadas por el sistema de IA como molestia o nerviosismo, por lo que, después de la inspección, sentarse un momento a descansar o beber un poco de agua puede ser de gran ayuda. En la siguiente sección, les revelaré las 5 lamentaciones más comunes de los viajeros mayores españoles antes y después del control en el aeropuerto, y cómo prevenir esos errores de forma específica. En esta sección, resumiremos las 5 lamentaciones más comunes que expresan los viajeros mayores españoles durante el proceso de control aeroportuario. Esto no es solo información, sino el resultado de que decenas de personas mayores me hayan dicho, si hubiera sabido esto antes, habría sido mucho más fácil. Son acciones que, aunque parecen insignificantes, marcan una gran diferencia en un aeropuerto real. La primera lamentación: organice demasiado por nerviosismo la noche antes de salir. Muchos, pensando que podrían tener problemas, borraron cientos de fotos o eliminaron aplicaciones de golpe. Sin embargo, estas acciones son detectadas como actividad anormal por el sistema de IA del aeropuerto, lo que lleva a la mayoría a lamentar: ¿para qué borré, si fue peor? La segunda lamentación: el hábito inconsciente de revisar el teléfono en el avión. Especialmente, hay muchos que abren WhatsApp o miran fotos por costumbre. Pero si justo antes del control de inmigración la lista de usadas recientemente se complica, el agente podría pedir una revisión. Para evitarlo, es mejor usar solo 1 o 2 aplicaciones en el avión, como el reloj, notas o la aplicación de música. Es lo más seguro. La tercera lamentación: debería haber practicado un poco más de inglés. Muchos viajeros mayores se ponen nerviosos con solo escuchar 2 o 3 palabras, pero en realidad, en el aeropuerto,
solo se necesitan unas pocas frases. Lamentan no haber preparado esas frases en una nota del teléfono, porque se sintieron intimidados frente a la gente. No es tanto la habilidad en inglés, sino la actitud. La cuarta lamentación. Hice el equipaje demasiado compacto, especialmente si los medicamentos, las baterías externas y los dispositivos electrónicos están mezclados. Es común que se activen las alarmas de reinspección. Por eso, los viajeros dicen, debería haber usado neceseres. En el control del aeropuerto, simplemente dividir los artículos en 3 o 4 neceseres transparentes puede reducir significativamente el tiempo de inspección. La quinta lamentación. Pasé por el control con cara de cansado. Después de un viaje largo desde España, salir de madrugada y cargar maletas pesadas, es normal que los viajeros mayores lleguen agotados al control, pero estas expresiones de cansancio pueden ser interpretadas por el sistema de IA como nerviosismo. Por eso, muchos dicen, debería haber disimulado un poco la cara. Antes de entrar al control, con solo cerrar los ojos 1 o 2 minutos y regular la respiración, la expresión se vuelve mucho más relajada. Estas 5 lamentaciones no requieren grandes tecnologías ni conocimientos, sino simplemente pequeños cambios de hábitos. En la siguiente sección, abordaremos un problema común que enfrentan los viajeros mayores españoles después de pasar por el aeropuerto: el problema de los registros de entrada y salida, y cómo evitar inspecciones innecesarias en futuros viajes debido a esos registros. En esta sección les explicaré un problema que a menudo enfrentan los viajeros mayores españoles incluso después de pasar por el aeropuerto: el problema de los registros de entrada y salida, y cómo evitar inspecciones innecesarias en futuros viajes debido a esos registros. Muchos piensan, ya terminé, y se relajan, pero en realidad, el sistema del aeropuerto guarda sus patrones de inspección anteriores y los consulta en futuros viajes. Por eso, quienes fueron malinterpretados o recibieron preguntas adicionales por un pequeño error en su primer viaje, a menudo experimentan situaciones similares en viajes posteriores. Por ejemplo, un español de 60 años, al entrar en EEUE por primera vez, estaba muy nervioso y balbuceó al responder las preguntas, y eso quedó registrado en el sistema. Como resultado, un año después, cuando intentó volver a entrar en EEU desde Japón, fue automáticamente clasificado para una inspección adicional por la misma razón. Más tarde, se dio cuenta de que la señal de nerviosismo de su primera visita había quedado registrada. Los viajeros mayores españoles, al ponerse nerviosos fácilmente en entornos desconocidos, son propensos a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo evitar que se acumulen estos registros? El primer consejo es usar métodos de respuesta que no dejen registro. Por ejemplo, en lugar de balbucear o mostrar una expresión de nerviosismo cuando el inglés es un problema, mostrar un itinerario que hayan preparado de antemano en una nota del teléfono ayuda a no dejar un registro de tensión. El agente puede considerar los viajeros preparados y dejarlos pasar rápidamente. El segundo consejo es la gestión de documentos e itinerarios. Los viajeros mayores españoles a menudo piensan, ya conozco el itinerario, no hace falta que lo prepare en papel, pero el agente confía más en los documentos que en las palabras. Si capturan y organizan en una carpeta los billetes de avión de ida y vuelta, la reserva de hotel y el itinerario de viaje, podrán mostrarlos inmediatamente si les preguntan, eliminando la necesidad de dejar un registro innecesario. El tercer consejo es mantener un patrón de comportamiento consistente. Por ejemplo, si usaron un teléfono secundario para su primer viaje, es mejor seguir usándolo en el segundo. El sistema podría interpretar un cambio en el comportamiento del viajero como un cambio intencionado. Un patrón consistente deja una buena impresión de ser un viajero siempre preparado. Finalmente, si el agente adopta una actitud agresiva durante la inspección, es mejor decir con calma: he declarado honestamente el propósito de mi viaje. Si es necesario, puedo mostrarle los documentos de nuevo. Si una reacción emocional queda registrada,
podría causar más inconvenientes en futuros viajes. En la siguiente sección, resumiremos todo lo aprendido en una lista de verificación de previaje completa para viajeros mayores españoles. Si guardan esta lista de verificación, podrán preparar cualquier viaje internacional con confianza. Ahora, para resumir todo el contenido principal de este video, les daré una lista de verificación de previaje completa, que los viajeros mayores españoles pueden usar inmediatamente al preparar sus viajes internacionales. Esta lista de verificación ha sido probada por viajeros españoles de entre 50 y 70 años, quienes nos han dicho que con solo tenerla se sienten mucho más tranquilos. Está diseñada en torno a acciones simples, sin terminología técnica complicada, así que les será de gran ayuda si la guardan en su teléfono al preparar su viaje. Primero, la lista de verificación de organización digital. Empiecen a organizar poco a poco, 30 días antes de la salida. Eliminen de 5 a 10 fotos al día. Eliminen una o dos aplicaciones que no usen. La clave es evitar la eliminación masiva y repentina. Organicen las aplicaciones problemáticas. Eliminen las aplicaciones VPN, de criptomonedas, de mensajería cifrada y de citas 2 o 3 semanas antes del viaje. Para WhatsApp y Telegram, completen la eliminación de copias de seguridad y la organización. Hagan copia de seguridad de los datos esenciales. Solo guarden fotos y documentos relacionados con el viaje en la nube. Eliminen del teléfono documentos innecesarios como direcciones de casa o fotos de cuentas bancarias. Dejen de eliminar 3 días antes de la salida. A partir de este momento, es más seguro no tocar nada. A continuación, la lista de verificación de medicamentos y documentos. Preparen la receta médica en inglés. Debe incluir el nombre del medicamento, principio activo, duración del tratamiento y diagnóstico. La mayoría de los hospitales españoles pueden emitirla. Lleven los medicamentos en su embalaje original. Llevar solo los medicamentos sueltos sin envase es un riesgo. Preparen medicación para 1 o 2 días en el equipaje de mano. Por si la medicación se retiene temporalmente en el control, tendrán un suministro de emergencia suficiente. Y la lista de verificación más importante. La respuesta en el aeropuerto. Carpeta de documentos esencial. Organicen en una carpeta capturas de pantalla de billetes de avión, reservas de hotel e itinerarios de viaje. Los agentes de aduanas confían más en los documentos que en las palabras. Frases para cuando estén nerviosos. Disculpe, mi inglés no es muy fluido. Le agradecería si pudiera hablar más despacio. Organice las aplicaciones antiguas para liberar espacio para las fotos de mi viaje. Cooperaré, pero para proteger mis derechos, me gustaría que conste. Gestión de la expresión y la actitud. Antes de entrar al control, cierren los ojos 30 segundos y regulen la respiración. Una expresión de nerviosismo a menudo lleva a inspecciones adicionales. Finalmente, el uso de un teléfono secundario para viajar. La forma más segura y sin estrés. Instalen solo de 6 a 8 aplicaciones esenciales. Dejen el teléfono principal en casa o apáguenlo durante el vuelo. Esta lista de verificación es simple, pero son los métodos más efectivos para proteger a los viajeros mayores en el aeropuerto. Si solo consultan esta lista al preparar sus futuros viajes internacionales, podrán reducir significativamente las tensiones innecesarias. En la siguiente sección, les revelaré las 3 situaciones de malentendido más comunes que ocurren en el aeropuerto después de completar todos estos preparativos, y cómo resolverlas al instante. Este último consejo es crucial para la tranquilidad de todo su viaje. Finalmente, les daré las 3 situaciones de malentendido más comunes que experimentan los viajeros mayores españoles en el aeropuerto y cómo resolverlas al instante. Con solo conocer estas 3 situaciones, podrán evitar la mayoría de las tensiones innecesarias y las inspecciones adicionales. Se basa en casos reales de viajeros mayores, por lo que podrán usarlo directamente en el aeropuerto. El primer malentendido, se les juzga por tener una expresión tensa y parecer nerviosos. Después de un viaje largo, incluso una expresión de cansancio puede ser registrada por el sistema como una señal de tensión, especialmente
A los mayores de 60 y 70 años, la boca se les cierra naturalmente y la mandíbula se les tensa. En estos casos, con solo levantar ligeramente las comisuras de los labios y asentir levemente 10 segundos antes de entrar al control, proyectarán una impresión completamente diferente. Muchos espectadores nos han dicho que este pequeño cambio hizo que el control fuera mucho más fluido. El segundo malentendido. Si el agente habla rápido y no responden, se les malinterpreta como evasivos. Simplemente se quedaron en blanco porque el inglés no les sonaba familiar, pero el agente podría pensar, ¿por qué evita responder? En estos casos, usen inmediatamente la siguiente frase. Disculpe, mi inglés no es muy fluido. Le agradecería si pudiera hablar más despacio. Esta frase no es ni agresiva ni defensiva, y tiene el efecto de estabilizar la situación al instante. El agente también cambiará su actitud a una más suave. El tercer malentendido es el más común. Si la pantalla de inicio del teléfono es compleja, parece que están ocultando algo intencionadamente. Especialmente si tienen varias aplicaciones de WhatsApp, álbumes de fotos o editores de fotos abiertos, el agente podría preguntar, ¿por qué es tan complicado? En estos casos, pueden decir simplemente, no soy muy bueno organizando mi teléfono. Lo que necesita está aquí, y mostrar la carpeta de itinerarios de viaje que prepararon de antemano. Esto suele resolver casi todos los malentendidos al instante. De hecho, una mujer de 60 años de Madrid, que había organizado su pantalla de inicio de forma sencilla, y usó esta frase, pasó el control en 30 segundos, sin preguntas adicionales. Ahora, ustedes están preparados para casi todas las situaciones que un viajero mayor puede enfrentar en un aeropuerto internacional. Han cubierto la organización del teléfono, la gestión de aplicaciones, la preparación de medicamentos y documentos, el afrontamiento psicológico y las frases prácticas en el aeropuerto. Gracias a todo esto, sus futuros viajes serán mucho más cómodos y confiados. Conclusión. Esperamos sinceramente que esta guía detallada les brinde la tranquilidad y la seguridad necesarias para disfrutar plenamente de sus viajes al extranjero. La preparación es la clave, y con los consejos que les he ofrecido hoy, están equipados para superar cualquier eventualidad en el aeropuerto. Recuerden, no se trata solo de tecnología, sino de una actitud serena y organizada. Muchas gracias por acompañarme hoy en el canal de mi equipo. Les deseo a todos viajes maravillosos, llenos de alegría y nuevas experiencias, sin preocupaciones innecesarias. Buen viaje.